Es terrible esto. Miren lo que es como una cuadra que está todo roto, digamos. Bueno, ahí también está bastante rancio el asunto, hasta se están gritando. Bueno, ya lo vi. Ok. Listo, nos están cagando a pedo. Fua, amigo. Es tremendo. Como saben, yo soy cristiano, soy católico y me gusta, tengo fe, me gusta decir a la gente que tienen que tener fe, que tienen que creer en algo. Pero más me aferro a Dios cuando tengo que ir a un lugar donde no tengo el control, donde digo, bueno, acá se lo dejo en manos del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en la Catedral Metropolitana de San Pablo porque hoy le vamos a pedir a Dios que nos cuide, porque nos vamos a meter en un lugar muy, muy peligroso, quizás el más peligroso del continente, Cracolandia. Un lugar donde adictos en situación de calle y adictos al crack, la tierra del crack, conviven todos juntos en San Pablo. Un lugar hiper marginal, que los mismos paulistas le tienen miedo, que los paulistas lo ven y se van por otro camino, lo tienen en cuenta. Pero ¿qué particularidad tiene esto? No es un lugar estable. Cuando destrozan un lugar, la policía los mueve a otro, o sea que son nómades, es una tierra nómade, son comunidades de adictos que van rondando por toda la ciudad tratando de que el turista no los vea. Hoy vamos a estar ahí. Ustedes van a decir, ¿fueron a tantos lugares peligrosos y tenés miedo de un lugar en Brasil? Sí. Porque si bien en Estados Unidos nos metimos en lugares muy heavy, en Brasil la policía es otra cosa y no es tan seguro como en el primer mundo. Mi nombre es Mauro Albarracín, espero que les guste este vlog. San Pablo es muy difícil determinar, yo que me guío muy rápido en todos lados, determinar dónde es el sur, dónde es el norte, dónde es el oeste, porque realmente es inmenso y no me guío rápido. Y calculo que si yo no me guío rápido, Augusto de estar más perdido que yo. Pero tenemos las coordenadas para ir a Cracolandia. Como le dije, Cracolandia es un asentamiento en el medio de la ciudad que está minado de adictos. Y tuvimos muchas advertencias reales, Todo el mundo nos dice, la van a pasar mal, los pueden poner, los pueden robar. Y créanme que eso no puede pasar hoy porque tenemos como todo el primer video en la cámara y nos va a dar mucha rabia si nos llegan a hacer eso. No importa, vamos a dar todo porque eso no suceda. Pero bueno, esto es como el centro, vendría a ser como, todo es el centro, pero es como un 11 para los que sean de Argentina. Así, una mezcla de mucho comercio y muchas ranceadas, aceitoso, un lugar aceitoso. Tenemos que ir para allá y en algún momento se va a poner áspero, así que no se preocupen, todo va a estar bien. Sí, al principio las advertencias eran respecto a guarda con el celular, no se regalen, como quien dice, pero cuando decimos que vamos a Cracolandia, ya nos dicen, no, ojo que verdaderamente hay gente que, vamos, donde hay consumidores, como alguna vez dijimos, también hay gente que vende, y que bueno, que hay gente que verdaderamente te la puede hacer pasar mal. No vamos a menospreciar al lugar, por más que hayamos ido a otros lugares picantes, lo vamos a tomar con seriedad y vamos a ver qué podemos mostrarles. Empiezan a ver cosas más extremas, ¿no, Augusto? Sí, se empiezan a multiplicar las escenas de moradores de arrúa, ¿no? Como le dicen acá, los que viven en la calle, los famosos homeless, que a medida que te acercás al punto, bueno, cada vez hay más y se nota. Ah, boludo, mirá lo que es esto. Es terrible esto, hermano. Muy parecido a Los Ángeles, te digo, Impresionante, hermano. Es terrible el lugar este. Sí, la verdad es que es fuerte. Es terrible esto. Miren lo que es como una cuadra que está todo roto, digamos. Y acá hay como una presencia del Estado. Están como cercados con respecto a la policía, ¿no? Hemos escuchado que los van cambiando de lugar y bueno, aparentemente ahora hay bastante control, ¿no?, de la situación. No, pero es una cuadra Cracolandia. Es tremendo. Es ese triángulo, pero entendemos que hay más o no. O los han ido moviendo. Esto es lo que quedó de Cracolandia. Es un barrio bastante paquero, sí. Es como. Yo no sé si eso estará a la noche la misma policía. Para mí que a la noche la coreo acá me parece. Vamos a tener que dar una vueltita de noche, Augusto. Y lo hacemos. Bueno, nosotros no nos revisaron, asumieron que no traíamos nada, ¿no? Unas compras. Nos acaban de echar a la mierda, nos dijeron que es muy peligroso, que nos tenemos que ir. Por suerte no nos hicieron borrar el material que teníamos grabado, pero es de una cuadra a otra se transforma en un lugar normal. Es re loco eso, pero estuvimos en el corazón, una cantidad impresionante, adictos y nada, muy oscuro todo, muy loco. Sí, nos miraban raro. Todo mal nos miraban. Bueno, ahí también está bastante rancio el asunto, hasta se están gritando. Bueno, ya lo vi.
Ok. Listo, nos están cagando a pedo. Passa lá, pode postar. Metro, estamos buscando metro, procuramos el metro. Aqui, ó, direto aqui, ó. ¿Esto qué? ¿Cracolandia esto? Aqui é Cracolândia, aqui é tudo Cracolândia, que vocês só vai ver, não é? ¿Esto es todo Cracolandia? É, aqui tudo aqui, ó. Mas o metrô é ali na frente, ali, ó, pô. Ninguém vai fazer nada com vocês, não. Aqui. ¿Es peligrosa esta zona? ¿Peligrosa? Como assim? Dangerous, Aqui, São Paulo. Cracolandia. Ah, Cracolândia é muito tranquila. Hoje em dia No pasa nada. não passa nada e nem pode. Os moleques tá como aí, né? Tá deixando tudo sob controle. ¿Antes era más peligroso? Aqui, Sí. ah, não tá mais como antes, não. Antes era muito perigoso, hoje em dia é mais paro. Más tranquilo. ¿Qué sustancias consumen los adictos acá? ¿Crack? Não, eu não. No, vos, la Ah, gente. mas aqui se gira isso? Ah, eu não sei. Eu não sei se tipo, na onde que vende esses lugares assim. No sabes. No. ¿Cómo es tu nombre? Meu nome é Victor. Víctor. Un placer, hermano. Ahí, nice. mirá. Víctor, Víctor genio. de San Pablo. Seguidor de San Pablo. Conocedor de... São Paulo. Vamos San Pablo. Vamos a San Pablo, en el Morumbí. Tricolor. Vamos. É nóis. Hermano, gracias. Obrigado. Es un lugar picante, hay que venir de noche, vamos a intentar venir de noche, pero como todo San Pablo convive, mirá, las señoras cristianas acá bien, trabajadoras, las parejitas lindas, qué sé yo, y también los moradores de Arrúa por todos lados. En esta esquina está terrible, ya no están bardeando. Sí, ya está mardeando, vamos a mirar para allá, si no nos... Hay como gente del Estado que va preguntándole si necesitan ayuda o ofreciendo una ayuda. Cada tanto hay unas conglomeraciones de gente en la calle, pero a la vez gente que viene a trabajar y tiene las cosas bien ajustadas, pero camina con seguridad. Como por ejemplo la chica que está por pasar ahí. Mirá, se nota que es una chica normal, que viene de laburo. Pero son muy barullos, rompen las pelotas. Recién nos echaron 2 veces ya de una esquina que estábamos grabando. Dame plata, quiero fumar. Y nos tuvimos que ir. Son eso, a diferencia de otros lugares, te encaran y te molestan. Y dicen que roban, así que hay que tener cuidado. Sí, recién un policía fue directamente a decirte ese reloj o el celular, cuidado que a la noche te lo sacan. Ahí está lleno, ¿eh? Fua, mi. Es tremendo cómo se drogan ahí, hermano. Tremendo. Mira en la esquina ahí. Es una especie de Warner también de mucho audio, casas de audio, en la parte que no se pone turbia. Se mezcla un poco la zona como de Warner de automóviles, de autopartes, con la parte de completamente trash. Creo que lo pudieron observar ahí, muy picante. Bueno, Cracolandia no es una novedad, no es una problemática actual. Empezó a conformarse a partir de los 90 justamente con el consumo de crack, que también se sospecha que se consumen otras sustancias, pero la preponderante es el crack. El gobierno intentó trabajar algunas iniciativas como de apoyo, prevención y tratamiento de esta cuestión, pero bueno, lo que más sobresale y nos han comentado incluso algunas personas cuando apagamos la cámara, la preocupación que tienen sobre todo los comerciantes de la zona, porque vamos, nadie quiere venir para acá. Cada persona que le decimos no, obviamente eso genera un impacto en la comunidad local. Y bueno, y tenemos las postales que vimos, ¿no? Gente, incluso no lo podemos mostrar, pero hasta menores de edad me pareció ver consumiendo. Digo, es fuerte y bueno, este es el contexto. Y son atrevidos. Sí, te encaran. Algunos, como dijiste vos, como fumar, ¿qué? ¿Quiero fumar yo? No, dame vos para fumar, dame plata, claramente. Pero otros claramente te avasallan. Y la misma policía, ¿no? Que estaba custodiando un edificio, ojito con el teléfono, ojito con esto. Que vamos, que no es cualquier cosa, no es como Los Ángeles. Acá son más atrevidos, acá sí te pueden hacer algo. Todas estas aventuras son financiadas por nosotros mismos y lo único que te pedimos es que te suscribas porque queremos con este viaje llegar a los 900.000 suscriptores, que estamos muy cerca y necesitamos tu ayuda para así acercarnos cada vez más al sueño del millón. Y si ya estás suscripto, por favor, danos like, que eso nos sirve un montón y ayuda a que este video se expanda más y más. Y deja tu opinión, la que vos quieras, en los comentarios, que siempre son bienvenidas. Acá hay uno McDonald's que es una galería así tranquila, dice McDonald's. Arriba es el McDonald's, ahí lo veo, mirá. Arriba, pero esto es la entrada del McDonald's. Mira, una vez entró en la entrada de McDonald's así. Extraordinario. De lujo, arreglás el celu y te comes una hamburguesa. Después se vuelve un McDonald's normal, ¿no? Pero es raro el contexto, me encanta. Acá para los heladitos, mira. Es como el McDonald's del AFE. Quiero decir algo, no es sencillo hacer videos medio de incógnito con esta nariz, me mira todo el mundo. Y acá podemos ver la presencia de la policía militar, tal cual México, ¿no? Es decir, es una zona donde no encontramos policía tradicional. Y conviven con estas postales, banderas de Brasil, policía militar, comerciantes, como dijimos, enojados.
relajado, sensación de inseguridad, es todo un combo explosivo el que tenemos acá. Gente, miren los edificios, no le habíamos prestado atención, miren lo que son tenebrosos, siniestros. Amigo. Pero ¿quién vive ahí, hermano? Oh, ustedes dicen que el barrio peligroso de Argentina. Este edificio se coge a todas las villas de Argentina, hermano. Dos ambientes luminosos. Todo lo que debe pasar ahí, loco, las secuencias que deben vivir ahí. No, pero hay gente que es buena, sí, obvio. Pero dale. Venite acá. Este edificio te la regalo. La policía militar está en lugares muy específicos, pero hay cuadras las más picantes donde no hay ningún policía y no hacen el rondín que hacen, las vueltitas que hacen en la mayoría de las calles. Las calles que más secuencia vivimos no había un solo policía. No sé si es un código, no sé si es algo al azar, pero sucede eso. Cracolandia se llama así por el consumo de crack. Hace 30 años que existe. Hoy es uno de los puntos más peligrosos de Brasil. Y lo loco es que imagínense si llega el fentanilo. O sea, ni siquiera llegó la droga más dura de Estados Unidos acá. Siguen consumiendo crack. Hay un payaso que tiene un documental que es tremendo. Un psiquiatra que se viste de payaso e intenta hacer actividades con los adictos y parece que son como nenes. Tienen que ver ese documental de un medio español, creo que era eso, francés. Impresionante, es siniestro, pero a la vez hace una movida social. Trata de salvar y recuperar a la gente que está perdida en el consumo de drogas y en situación de calle. Tremendo Cracolandia, tremendo la historia del payaso de Cracolandia. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado esta tremenda experiencia, ¿eh? La verdad que uno se cuesta sorprenderse ya después de haber hecho tantas cosas, pero la de esta fue heavy de verdad y creo que estuvo bastante fuerte y complicada de hacer. Fue complicada porque nos cortaron varias veces. Van al frente, Cracolandia. Como siempre les digo, esto es una parte de toda la ciudad es un todo. Esto es solamente una parte. A mí me encanta San Pablo y no quiere decir que esto represente a todo San Pablo. Pero sí es una realidad y queríamos mostrársela como todos los videos que estamos haciendo en esta serie. Mi nombre es Mauro Albarracín, no olviden suscribirse, darle like a este video, deja tu comentario, lo que vos quieras, todo nos sirve. Los quiero un montón y seguimos más adelante con más videos en esta metrópolis tan enorme, tan hermosa, la más grande de América.